Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy día nos va a tocar desarrollar una nueva serie de temas que son muy importantes y están reflejando lo que es la actividad de los psicofármacos sobre nuestra actividad mental y psíquica. Los medicamentos que tienen una función sobre el sistema cerebral y que tienen una repercusión y una importante ayuda en las diversas patologías que aquejan en el área de la esfera mental. En este grupo de clases que vamos a dar, vamos a desarrollar en 3 unidades temáticas, abordando lo que es inicialmente las benzodiazepinas, los antipsicóticos en el grupo y los antidepresivos, que son los medicamentos más utilizados en la actualidad. Entonces, los medicamentos llamadas benzodiazepinas y también sus correlacionados como los hipnóticos son los medicamentos que están siendo utilizados en gran medida en el mundo. Probablemente solo los medicamentos utilizados por cardiología, como son los antihipertensivos, son los medicamentos de mayor representación mundial, pero inmediatamente después de esto los psicofármacos ocupan un segundo lugar y entre ellos las benzodiazepinas. Entrando ya en el tema, en el capítulo y dentro de los principios generales de la psicofarmacología y en general podemos decir que los continuos progresos de la ciencia, mayores opciones, nos dan más herramientas para lidiar con ellas. Comprendiendo mejor el cerebro, entonces han ido surgiendo fármacos mucho más eficaces que han mejorado su perfil de tolerancia y han tratado de ser más específicos, con una acción más localizada en ciertas áreas del cerebro y por lo tanto reducir pues las molestias que podrían dar otros fármacos que tienen y que abarcan muchas más áreas del cerebro o muchos más neurotransmisores en sus hipótesis bioquímicas, evidentemente. La diversificación de las opciones de tratamiento que tenemos no necesariamente van a evitar las interacciones ni los efectos adversos que conlleva utilizar estos medicamentos. Recordemos que los médicos, hipotéticamente, teníamos la Atenea que nos dio la sangre de la gorgona, 2 frascos. Como en alguna clase mencioné, un frasco que era el frasco que tenía la parte de la curación y el otro había un frasco que lastimosamente tenía los efectos nocivos. Entonces hay una dualidad frente a los psicofármacos en la gente y eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Todo fármaco tiene unos efectos adversos que debemos conocer muy bien y poder manejarlos. De esta manera es que muchos efectos secundarios que tienen medicamentos, cuando sale un producto al mercado, ha sido un estudio que se ha hecho en cientos de personas, pero no en miles, y se ha hecho por semanas o meses y no por años. Entonces, los efectos secundarios pueden aparecer después y tenemos que lidiar con esta visión dual de los efectos terapéuticos y de los efectos colaterales de todo tipo de fármaco. En realidad, la ansiedad como una experiencia humana y la ansiedad patológica como una situación de sufrimiento humano han sido elementos que han buscado que el ser humano trate de evitarlos, trate de evitar esta sensación de desconfort, de angustia, de malestar. Entonces, de hace tiempos muy remotos se han utilizado sustancias buscando lidiar con esto de lo que serían los efectos de la angustia patológica. Por lo tanto, el alcohol ha sido uno de los primeros elementos o sustancias que se ha utilizado en el pasado, después el opio, y poco a poco han ido buscando avanzar en relación a sustancias que podrían lidiar con esta angustia, con este desconfort, con este displacer, el hidrato de clorar, los barbitúricos, que han sido un área que ha abarcado
una parte importante de los años 50, 60, 70, pero que lastimosamente estas sustancias que tenían efectos ansiolíticos tenían el problema de que su efecto terapéutico, su nivel, su índice terapéutico y el nivel letal estaban muy cerca. Entonces se han buscado fármacos con una mejor y mayor seguridad. El meprogramato, que tenía problemas a nivel hepático, y las benzodiazepinas, que han sido el boom, que han surgido y que han empezado a desplazar obviamente a los barbitúricos y han empezado a representar un gran aporte para el tratamiento de la angustia patológica. Las benzodiazepinas representan un grupo de fármacos con varios efectos terapéuticos que los vamos a desarrollar y que han tomado una importante presencia en la actualidad. Medicamentos no muy seguros cuyo nivel terapéutico y el nivel letal están muy separados, Prácticamente son medicamentos muy seguros y su identificación se puede manejar sin que haya puesto en riesgo la situación de vida. Posteriormente, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos ingresan en ciertas áreas para manejar también esto y colaborar en el manejo de la angustia patológica que lastimosamente está representando un gran grupo de población y que requiere este tipo de colaboración y de ayuda. Si he hablado un poco de la ansiedad normal, la ansiedad patológica, entonces habría inicialmente que ponerle en marco de referencia y reforzar algunos conceptos que se pueden mencionar en clases anteriores, pero que es importante tenerlos en cuenta. Primero debemos entender que la ansiedad normal es una lesión psicofisiológica generalmente asociada a temor, que se presenta en una situación que representa un riesgo o peligro, generando una conducta de protección, ataque o huida. O sea, desde este punto de vista, lo que queremos señalar es que la ansiedad es adaptativa. La ansiedad nos permite crear respuestas a una serie de escenarios que también nosotros los vamos configurando en nuestra mente, los vamos creando, diremos así, y que nos obliga a movilizarnos, a estar pendientes, a estar trabajando sobre situaciones que potencialmente pueden ser un problema, pueden llegar a nuestra vida. O situaciones que enfrentamos de un momento a otro ante un evento, aumentan nuestra actitud aprensiva, nuestra preocupación, pero una vez que el evento desaparece, nosotros nuevamente estamos en una situación de tranquilidad y de confort, pero es una experiencia normal. Pero la ansiedad patológica ya es, como su nombre indica, un trastorno. Por eso se llama trastorno de ansiedad. Es un miedo, pero es un miedo no a un objeto externo, sino es un miedo subjetivo, es un miedo interno, un miedo fuera de una proporción para el contexto de la situación vital y uno no puede encontrar a qué está teniendo este tipo de molestia, a qué le está viniendo este tipo de angustia patológico. No es identificable, es interno, es flotante. El miedo, entonces, concretamente, es más un objeto externo que uno identifica y que sabe que deriva de él ese tipo de molestia. En un trastorno de ansiedad, esto no es así. Ese temor es subjetivo y es aprensivo a una situación específica. Los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas son muy importantes porque conociendo esto podemos conocer su acción sobre ciertos cuadros psíquicos, pero también sobre ciertos aspectos físicos, fisiológicos, de manera tal que se tendría que manejar y se tendría que ver este tipo de alteraciones. Entonces, los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas son sedantes, miorelajantes, hipnóticas, muchas de ellas son antiepilépticas y casi todas son ansiolíticas. Por ese motivo es el término de ansiolíticos a las benzodiazepinas. Es muy importante recordar estos 5 efectos farmacológicos que tienen las benzodiazepinas y que nos ayudan a manejar esto. ¿Por qué? Porque habrán algunos que son más sedantes, otros que sean más hipnóticos, algunos que tienen una gran capacidad neurorelajante, nos pueden ayudar en cuadros en los cuales se requiere ese tipo de acción, y también otros son antiepilépticos, anticonvulsivantes, podríamos decir más propiamente, anticonvulsivantes, y de esta manera podemos portar
crisis convulsivas son pacientes que pueden tener convulsiones por supresión a una sustancia, al alcohol, en fin. Entonces, las benzodiazepinas, si bien es un grupo muy grande, también es un grupo heterogéneo con estas diferencias que tienen de acuerdo a su actividad farmacológica, fundamentalmente. ¿Sí? En el cerebro existen receptores específicos para las benzodiazepinas. Estos predominan en el córtex y en el sistema límbico. Estos receptores de membrana están acoplados al complejo receptor GABA y a los canales de cloro. Esta unión que se presenta facilita los efectos inhibidores del GABA, de tal manera que decimos que es un potenciador de la función GABA en relación a las benzodiazepinas. El uso clínico de las benzodiazepinas están presentes en una gran agrupación de síntomas, de cuadros que tienen que ver con diversas manifestaciones. Por ejemplo, una de las mayores indicaciones de las benzodiazepinas es el trastorno de angustia o el trastorno de pánico, que llaman muchos textos, en los cuales la persona de un momento a otro tiene una angustia y una sensación de la angustia como en pico. La ansiedad por con sensación de palpitaciones, opresión precordial, molestias en el estómago, puede haber despedidos diarreicos, sensación de falta de aire, desesperación e ideas que vienen a la mente. Típicamente vienen las ideas de que uno va a perder la razón o es algo en el cual puede perder la vida. Es una desesperación terrible que le viene a la persona. Este trastorno de angustia es una patología que puede repetirse o una experiencia muy dramática que puede presentarse varias veces a la semana, por ejemplo. Puede ser seguida y esto lleva a un gran nivel de sufrimiento. Es un pánico mismo. Puede acompañarse con agorafobia, que es el miedo a espacios abiertos, a lugares donde hay mucha gente, y la persona tiene la impresión de que no va a poder salir de ella, no va a poder buscar ayuda si le viene este ataque de pánico. Entonces, la agorafobia, esta experiencia, se acompaña generalmente del trastorno de angustia, y el trastorno de angustia es un elemento terriblemente difícil de manejar. Estos pacientes terminan generalmente en emergencia. Acá las benzodiazepinas que tienen un alto efecto ansiolítico, antipánico llamamos, son el clonazepam y la alprazolam, por ejemplo, están muy indicados para esto. Debemos señalar que muchos de estos trastornos que estamos mencionando, que vamos a explicar simplemente a grosso modo, también tienen que combinarse con antidepresivos. Lo ideal es utilizar la benzodiazepina como una acción rápida que realmente logra controlar este cuadro de manera rápida y eficiente, y la unión con el antidepresivo va logrando mitigar en general la fobia específica, el miedo a un evento específico, a una situación, a una circunstancia, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, miedo a patologías elevados, sin una explicación objetiva en alguna instancia, miedo a los elevadores, por ejemplo, miedos específicos que se deben a experiencias concretas o también a conflictos entre sí. La fobia social, este temor intenso a hablar en público, a estar entre otras personas, a desarrollar un tema, las personas se ponen angustiadas, tienen sensación de temor o taquicardia, sudoración de manos, dolor fino, asterixis. El trastorno obsesivo compulsivo es de cuadro donde la persona tiene ideas que vienen a su mente, ideas que la persona no puede controlar, que son ajenas a sí mismo, que invaden toda su vida mental, que se conoce que son absurdas, pero no puede detener estas ideas, y básicamente también empiezan a haber actos ritualísticos compulsivos que acompañan a este trastorno llamado obsesivo compulsivo. Un ejemplo es el hecho de tener la impresión de que la mano está contaminada y la compulsión de tener que lavarse. La idea obsesiva es que uno está contaminado,
que tiene que lavarse las manos, una compulsión, un acto que el sujeto no puede controlar y que tiene que lavarse las manos. Estos cuadros se acompañan de mucha angustia, la persona se percata de que es un problema, pero no puede controlar. Entonces el TOC también se acompaña de la utilización de benzodiazepinas que ayudan mucho y antidepresivos que tienen la función de tener una alta calidad antiobsesiva. El trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, cada vez nuestras poblaciones sufren una mayor experiencia de violencia urbana, de situaciones polarizadas, y de repente son situaciones tan fuertes en su evento como un atraco con violencia, por ejemplo, que hace que la persona tenga que desarrollar un trauma agudo. Realmente el trauma es muy grande que en cualquiera de las personas podría provocar estos síntomas. También nos ayuda mucho las benzodiazepinas como un elemento más en el tratamiento que tiene que ver con abordajes cognitivo-conductuales, con psicoterapia, con utilización de antidepresivos en caso de que tenga depresión generalmente. Entonces tenemos que hacer eso. El trastorno de ansiedad generalizada. La más común de las presencias de trastornos de ansiedad, que hace que un porcentaje muy grande, más del 3 al 8% de la población pueda tener el trastorno de ansiedad generalizado, es un nivel de ansiedad permanentemente elevado por meses que la persona tiene y que repercute en su vida cotidiana, en su área laboral, en su área académica, está irritable, no puede dormir, está angustiado, tiene cambios en su comportamiento y todo esto por este estado de ansiedad permanente a lo largo de los meses, por lo menos para diagnosticar esto decimos son 6 meses de este estado de una ansiedad elevada alta, problemática, desadaptativa e inadecuada. Entonces, los trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica, una serie de patologías médicas pueden cursar con ansiedad, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas. Entonces, se tiene que poder ayudar a estas personas con enfermedades médicas y que tienen como una presentación de una ansiedad concomitante, mientras se trata la actividad de la enfermedad médica, pues se va utilizando las benzodiazepinas. Aquí es muy importante señalar de que evidentemente se presenta un reto y el manejo debe ser coordinado con los especialistas de diferentes áreas para hacer un trabajo pues interdisciplinario y que beneficie en gran medida a los pacientes. Esto lo vamos a ver al hablar de algunas patologías frecuentes que requieren esta interacción de especialistas de diferentes áreas y nosotros. El trastorno de ansiedad es inducido por sustancias, tanto por supresión, intoxicación, y de esa manera, y de esta manera necesitar pues, los medicamentos para lidiar con este tipo de trastornos. El insomnio. Bueno, este es un área muy importante, afecta a muchas personas, los trastornos del sueño, y es muy importante que acá tengamos que definir muy bien el tipo de insomnio que tiene la persona, la etiología, la causa, para saber y con propiedad utilizar un tratamiento. No necesariamente vamos a dar hipnóticos o medicamentos o benzodiazepinas para las personas que tienen problemas de sueño, sino hacer una valoración íntegra, completa de sus problemas de sueño y descartar otras patologías. Eso es importante. También la depresión con síntomas de ansiedad. Obviamente, acá tenemos un interesante cuadro donde se mezclan como patologías y tener una comorbilidad. La depresión y la ansiedad. Muchas veces, muchos médicos diagnostican solamente la ansiedad. No vean la depresión que hay detrás, siendo un cuadro que está acompañando de estos dos tipos de patologías. Entonces, se tiene que unir al trastorno de ansiedad al uso de benzodiazepinas los antidepresivos, porque la ansiedad o la depresión, las benzodiazepinas provocan una mayor depresión por su efecto exógeno. Entonces, si solamente tratamos la ansiedad y no tratamos la depresión se va a incrementar. De esta manera es que necesitamos utilizar forzosamente antidepresivos combinados con los ansiolíticos. En fin, entonces son muchos cuadros que se presentan en alteraciones de la vida psíquica y debemos entonces tener el conocimiento de la utilización de las benzodiazepinas y en la mayoría de ellos combinarlos con antidepresivos.
Una de las formas más importantes de clasificación en la clínica y prácticamente son clasificadas benzodiazepinas por su vida media, porque de acuerdo a la vida media se va a utilizar en cierto tipo de patologías y va a ser más conveniente en una u otra situación médica. Las benzodiazepinas se pueden clasificar por su vida media como prolongadas, intermedias, corta y ultracorta. La prolongada más de 24 horas, ¿no? Y algunos realmente pueden llegar a tener metabolismos por mucho más horas. El clonazepam, que tiene más de 24 horas en su presencia en el organismo, puede ser el comienzo de acción intermedia y su vida media será de 18 a 50 horas hasta metabolitos. El diazepam es, todos los diazepam son las benzodiazepinas que tienen una vida media más prolongada y sus metabolitos pueden encontrarse alrededor de 90 horas, como es el diazepam, metabolito del diazepam. Entonces, una vida media prolongada. La vida media intermedia quizás representan los fármacos más utilizados actualmente y que nos permiten una dosificación más adecuada en ciertos cuadros. Cuando tenemos ataques de pánico, podemos utilizar varias veces al día para ir controlando estos picos de pánico, de crisis de pánico que pueden venir, y su manejo de varias veces al día nos debe controlar esto. Tiene algunos otros problemas por su utilización varias veces al día, pero en ciertos cuadros es fundamental, es necesario, es importante. El alprazolam, el bromazepam, el lorazepam son medicamentos que en promedio son llamados de vida media intermedia y pueden estar entre 2 a 24 horas en ese sentido. Los de vida media corta tienen una función en las cuales se tiene que dar varias veces al día, pero lo bueno es de que su metabolización es más rápida y más fácil de metabolizar, y por ese motivo está indicado en cierto tipo de situaciones, y las de vida media ultracorta que prácticamente no son utilizadas regularmente por nosotros para tratar trastornos de ansiedad, porque tiene este problema. La vida media ultracorta hace que básicamente se requiera una dosificación para cierto tipo de manejos médicos. Por ejemplo, el midazolam, que es un excelente sedante. Midazolam tiene ampollas de 15 miligramos, se utiliza generalmente para procedimientos médicos intervencionistas que requieren un rápido efecto y una rápida resolución. Uno de los ejemplos sería utilizar el midazolam para la sedación para una gastroscopía. Entonces, en la endoscopia alta, la eliminación resulta muy bien. El paciente tiene un manejo ambulatorio. Prácticamente a las 2 horas después de la sedación, el paciente va recuperando de tal manera que puede marcharse a su casa, y para esto eventos y para estos manejos médicos son muy indicados. Pero básicamente para nuestra área lo utilizamos poco, pero tiene su gran acción en ese tipo de medidas médicas. Uno de los aspectos que debemos conocer de una manera muy adversos, porque los efectos adversos nos permiten estar un paso delante de ellos y tratar de minimizarlos en lo posible, utilizando las dosis adecuadas de acuerdo a su vida media, la frecuencia y todo eso. De manera tal que uno de los principales efectos adversos que debemos tener en cuenta es la somnolencia. La somnolencia y otra serie de eventos que hacen, por ejemplo, que la persona deba tener cuidado para conducir, movilidad, debe tener cuidado al manejar equipos de precisión y ubicar entonces en qué aspectos de su vida podría molestar mucho estos efectos, como ser también la ataxia, los mareos que tiene cuando la dosis un poquito más arriba de la que es necesario prescribir, o el paciente por algún motivo ha subido alguna dosis puede tener estos efectos. La insuficiencia cognitiva leve que se habla con la utilización a largo plazo de las benzodiazepinas. Luego el efecto paradójico, efecto paradojal, que se puede ver en cierto tipo de poblaciones, donde en vez de que el paciente tenga tranquilidad, esté con ansiedad baja, más bien tiene una situación psicomotriz por desinhibición. A esto llamamos efecto paradójico, paradojal.
En ancianos es una población muy especial, una población que debe ser vista con mucho cuidado porque pueden propiciar caídas y estas caídas pues pueden tener por las condiciones de fragilidad ósea que tiene el anciano y que tienen que ser entonces vistas y analizadas con mucha preocupación. Es muy difícil dar benzodiazepinas a los ancianos que viven solos. Es muy importante que estén acompañados, que tengan una persona que lo pueda supervisar tanto la dosis. A veces olvidan que han tomado una vez, no pueden volver a repetir. Entonces es muy importante que haya un sostén social para los ancianos para poder manejar eso. Obviamente, en dosis de intoxicación, dosis mayores de las que describimos, entonces la persona puede tener confusión, desorientación, habla balbuceante, ataxia, somnolencia, y en casos graves de intoxicación severa puede haber depresión respiratoria. Evidentemente estamos hablando de dosis que pueden ser tomadas con otro tipo de efectos y de motivaciones. Y por ese motivo tenemos también que ir controlando la dosificación y la cantidad de medicamentos que damos a un paciente y ver qué características tiene el paciente, qué patología tiene para poder manejar estos casos. Entre los efectos adversos, continuando con esto, la depresión respiratoria es infrecuente por vía oral. Es difícil que una gran cantidad manejada por vía oral pueda provocar una depresión respiratoria grave. El problema es cuando se utiliza la vía intravenosa. Hay que vigilar si administran fuentes depresores porque evidentemente aumentan y se potencializan los efectos sedantes de estos medicamentos y eso es una cosa que tenemos que ver. También hay que ver si hay alteraciones previas del nivel de conciencia en el sujeto. Volvemos a repetir a los ancianos con una población de mucho cuidado, enfermedades respiratorias de base que pueda tener, la vía intravenosa que puede ser muy delicada, situaciones que tienen que emplear. Obviamente, la vía intravenosa se utiliza en medios intrahospitalarios, no se utiliza pues, comúnmente de forma ambulatoria. Y el fumagenilo, que es un fármaco, es un antagonista directo de los efectos de las benzodiazepinas, se puede utilizar cuando está la persona intoxicada. Hay que tener cuidado porque puede ser un signo de supresión al ser un antagonista específico de receptores de benzodiazepinas. Entonces, es un fármaco que puede ayudarnos mucho en los estados de intoxicación por benzodiazepinas. Ahora bien, existe un riesgo de dependencia con las benzodiazepinas. Sí, existe un riesgo de dependencia porque hay fenómenos de tolerancia y de abstinencia. Pero recordemos que la tolerancia y los síntomas de abstinencia no son más que dos síntomas de una serie de eventos que tienen que ser vistos. Para hablar de dependencia no solamente tiene que resolverse tolerancia y los síntomas de abstinencia que son propios de esta posibilidad clínica, pero tenemos que ver que la persona está utilizando por tiempos prolongados, utiliza dosis mayores a las indicadas, emplea mucho tiempo en utilizar una benzodiazepina, en recuperar los efectos, ya a la familia le ha dicho que hay problemas por la utilización, en fin, son varios criterios que se unen pues a estos de tolerancia, que se instalan de manera lenta, pero afortunadamente no ocurre en la mayoría de las personas, por lo cual el sujeto, algunos de ellos van necesitando mayores dosis para conseguir el mismo efecto. Y la abstinencia, que cuando se corta repentinamente la utilización de las benzodiazepinas, y sobre todo se han utilizado por dosis más prolongadas y más grandes, ansiedad, temblor, fasciculaciones, cuando ha habido un tiempo largo, dosis muy importantes y generalmente personas que tienen problemas ya de dependencia de otras sustancias, puede haber convulsiones, alucinaciones visuales, estados de confusión. Estos síntomas son más intensos si se utilizan benzodiazepinas de vida media corta y ultra corta, porque entonces va a ser mucho más fuerte la abstinencia. Entonces recordar que la dependencia de benzodiazepinas se instala lentamente, no afecta a todas las personas, solamente a algunas, y es parte de una serie de criterios diagnósticos que nos hablan de que esa persona va a poder
desarrollar o está desarrollando una dependencia a la sustancia. Entonces, me parece muy útil rescatar este cuadro donde nos da un perfil sobre personas que potencialmente pueden abusar de una benzodiazepina y que pueden llegar a tener dependencia en el futuro, ¿okay? Porque el abuso es el inicio y el camino hacia la dependencia. Hay personas que tan solamente van a manejar como un uso médico y tienen un perfil. Generalmente son mujeres de más de 50 años. La prescripción se realiza, hace un caso muy estrecho de las indicaciones médicas y hay una supervisión médica a la cual acuden y tienen estas personas esta posibilidad. Toman las dosis indicadas o a veces disminuyen un poco tratando de tomar lo menos posible. Toman solo benzodiazepinas y no toman otro tipo de sustancias. ¿Quiénes van a tener un uso médico y no van a tener esta posibilidad de abuso? No desarrollan tolerancia y pueden utilizar por tiempo prolongado manteniendo la misma dosis y no hay escalada de dosis que realizan estas pacientes. No les gustan mucho los efectos sedativos y se quedan y dicen, bueno, doctor, me siento muy bien, estoy más tranquila, pero a veces me siento un poquito sedada, esto va a durar mucho tiempo, entonces hay esta observación generalmente en estas personas. A veces prefieren el placebo, benzodiazepinas o algún medicamento natural que podemos ir combinando después con las benzodiazepinas para su suspensión progresiva. A veces puede haber un riesgo de supresión, pero generalmente esto no se da porque están tomando y están haciendo caso de la prescripción. No constituye entonces un problema médico-social. En cambio, hay otras personas que tienen el perfil de que podrían abusar. ¿Quiénes son este grupo de gente? Son generalmente varones que están entre los 20 y los 35 años como grupo de edad. Esto lo pueden tomar sin indicación médica y en ocasiones se administra como si hicieran un refuerzo de la utilización, a pesar de que nosotros podríamos indicar que lo tomen de cierta manera, siempre existe una dosis extra que lo están tomando por propia iniciativa. Por lo tanto, este grupo de personas toman dosis mayores a las que están prescritas y en su historia clínica encontramos que puede haber abuso de otras drogas, por ejemplo, como alcohol, como que tabaco, y pueden también utilizar drogas ilegales. Este es un grupo poblacional entonces muy riesgoso que no se podría mejorar o no podría recibir mayores beneficios de las benzodiazepinas y probablemente no sea prudente darles benzodiazepinas, porque también presentan rápida tolerancia y están aumentando las dosis. Los pacientes a veces no nos dan toda la información y cuando nosotros empezamos a utilizar las benzodiazepinas encontramos que estas personas están necesitando una mayor dosis progresivamente y es una luz de alerta. A estas personas les agrada el efecto de sedación y buscan entonces estos efectos, aumentando la dosis de estos medicamentos. Prefieren benzodiazepinas a la posibilidad de que los vayamos combinando con placebo, que les vayamos dando algunos ansiolíticos naturales y de esta manera no aceptan esto y quieren manejar la benzodiazepina. Entonces siempre es una población con riesgo de supresión de estos medicamentos y constituyen de esta manera un serio problema médico-social. Acá tendríamos que tratar de buscar utilizar otro tipo de fármacos, como ser los fármacos antidepresivos con efectos sedantes, utilizar algunos medicamentos anticonvulsivantes que se pueden manejar y que tienen efectos sobre la ansiedad, antihistamínicos, en fin, tener una forma de tratar de evitar en cierto grupo de población y, cuando se puede, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tenemos que conocer que se potencializan con los barbitúricos, los neurolépticos, los antihistamínicos, los bloqueadores, los alfa-adrenérgicos y el alcohol. Los efectos sedantes de las benzodiazepinas se contrarrestan por las anfetaminas, la cafeína, los beta-adrenérgicos, la teofilina. También el tabaco. Esto contrarresta los efectos sedantes de las benzodiazepinas. Ahora bien, el metabolismo hepático puede ser inducido
su metabolismo hepático de las benzodiazepinas por los barbitúricos, fenitoína, tabacos, rifampicina y el consumo crónico de alcohol. En cambio, es inhibido el metabolismo hepático de las benzodiazepinas por los anticonceptivos, abuso agudo de alcohol, la simetirina, el disulfiram, la eritromicina, el isoniazida, los compuestos que inhiben también externas del ciclo P450. Es muy importante para nosotros porque muchos antidepresivos, como los inhibidores activos de captura de serotonina, inhiben a el sistema citocromo oxidasa y al inhibir su metabolismo aumentan pues, los niveles séricos de las benzodiazepinas. En los ancianos hay que tener cuidados especiales. Por ejemplo, porque el anciano, como hemos dicho, por los efectos que tiene su mayor repercusión en su organismo, tiene también una forma en la cual va cambiando el metabolismo. Y de esta manera tenemos que ver que con la edad apenas se altera la glucuronización, que es un paso metabólico de las benzodiazepinas, pero sí lo que se va a alterar es la oxidación hepática. Entonces, la oxidación hepática disminuye. Entonces, casi todas las benzodiazepinas se metabolizan por oxidación hepática. Por lo tanto, aquellas que más utilizan el camino de la glucuronización son más indicadas, como el orazepam y el oxazepam, de manera tal que son más rápidamente metabolizadas en el anciano y se podría utilizar de esta manera este tipo de fármacos. También cuando hay insuficiencia hepática y renal tenemos que tener cuidado por el metabolismo y excreción, por lo tanto hay que utilizar la mitad de las dosis indicadas para los adultos mayores y sobre todo los que metabolizan por conjugación. Los pacientes con hepatopatía alcohólica que hacen supresión al alcohol también es una población que requiere ciertos fármacos, no todos están indicados. Los más indicados en este tipo de población son el orazepam y el protasepóxido, que realmente nos ayudan mucho a los pacientes que están haciendo una abstinencia al alcohol. Recordemos de que la abstinencia al alcohol es uno de los cuadros más serios que podemos enfrentar y que requiere un manejo especializado con dosis importantes de benzodiazepinas para controlar lo que podría ser luego un estado de delirio debido a la abstinencia importante en pacientes que consumen cantidades grandes de alcohol y por tiempos prolongados. Cuidados especiales, sí, es muy importante el hecho de tener ciertas poblaciones que requieren una interacción y una acción interdisciplinaria con otras especialidades. Los pacientes con ansiedad respiratoria crónica, por ejemplo, tienen una ansiedad generalmente que se presenta por utilización de su cuadro y las hospitalizaciones necesarias, el hecho de separarse de sus familiares, pruebas diagnósticas dolorosas que tienen que hacer, insomnio y medicación simpatomimética que tienen, entonces hay que utilizar con mucho cuidado. Los ansiolíticos pueden inhibir el centro respiratorio y de esta manera están prácticamente la mayoría contraindicados. En caso necesario que tengamos que utilizar benzodiazepinas, primero tiene que ser con especialistas de su área, en el cual conversamos cada caso, nos ponemos de acuerdo, hay una comunicación muy eficiente, muy abierta, y de esta manera como equipo vemos lo mejor para el paciente, discutimos y vemos su saturación, nos dirá qué seguridad el especialista, el neumólogo, y él nos pide la interconsulta de manera tal que estamos evaluando juntos al paciente y, por ejemplo, uno de los medicamentos que tiene menor efecto es el agente muscular salprazolam, y es un medicamento que se podría utilizar de preferencia para este tipo de pacientes que se quieren bajar una angustia que está contaminada y combinada con su angustia secundaria también a su enfermedad médica. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta y determinar la presencia de la apnea del sueño. Hay muchas enfermedades neurológicas, como la miastenia gravis, no está completamente clasificada en las benzodiazepinas, pero miren la apnea del sueño. El paciente acude a consulta porque no duerme bien, siente que no duerme bien y hay una sedación excesiva diurna y sensación de sueño matutino. Entonces el paciente asegura que no duerme bien y busca que lo ayudemos en esta área, que hay que determinar si no tiene apnea del sueño.
porque la apnea del sueño está contraindicado a dar benzodiazepinas porque se prolongan sus episodios de apnea. Personas que al dormir empiezan a tener apneas de más de 10 segundos varios eventos durante la noche y empiezan a desaturar, empieza a haber taquicardia y pueden despertar con una sensación de ahogo. Entonces, es muy importante en este tipo de población no dar benzodiazepinas, más bien hacer un interrogatorio adecuado, exhaustivo, sobre el problema del insomnio y descartar otra patología sobre todo esto, porque no podemos dar benzodiazepinas. Personas que roncan mucho, personas que tienen obesidad, personas que tienen el cuello pequeño y grueso, entonces, o algún tipo de dificultad para respirar, tienen los problemas a nivel tabique nasal, de los cornetas y todo eso. Entonces, esta población tiene que ser básicamente diagnosticada adecuadamente, realizar un hemograma de sueño y de esta manera entonces ver la posibilidad de utilizar más bien una adecuada terapia. De esta forma es algo que lo manejamos con los neumólogos también. Pues dentro de cuidados especiales y contraindicaciones absolutas el primer trimestre del embarazo. No deben darse benzodiazepinas porque tiene efectos sobre los aspectos del desarrollo, efectos teratogénicos, no graves, pero no es posible que se ponga en riesgo esta situación en el embarazo. Se habla de la labio leporino, palabra hendido que pueden provocar conflicto teratogénico. Las benzodiazepinas, pero en el primer trimestre del embarazo, no dar benzodiazepinas y no dar ningún tipo de fármaco de preferencia y también evitarlos en el embarazo. En el parto, en madres que han estado utilizando benzodiazepinas puede haber hipotonía y infección respiratoria en el nacimiento del bebé. En la utilización crónica en el embarazo, que no debe darse, pero por condiciones de la patología de la persona, puede haber una utilización de benzodiazepinas y el niño puede nacer con signos de abstinencia y esto es una situación delicada. Recordar que la mayoría de las benzodiazepinas bajan a la leche materna, y esto hay que tomar en cuenta en esta etapa del vínculo madre-hijo, y no están indicadas las benzodiazepinas en los niños por los efectos paradojales que se tiene, y esto es algo que hemos visto y por lo tanto no podemos dar benzodiazepinas como tranquilizantes en los niños. La ansiedad sí, cuando están contraindicados en ciertos aspectos, cuando tenemos historia de personas que pueden utilizar inadecuadamente las benzodiazepinas, tenemos muchos fármacos como la buspirona, que es una azapirona, los antidepresivos, los antihistamínicos, neurolépticos, en fin. La buspirona, que es un agonista parcial receptor 5-hidroxitiptamina 1A presináptico, puede disminuir temporalmente la presencia de serotonina en el sistema nervioso central y de esta manera la serotonina puede haber un efecto ansiolítico. Es un medicamento muy bueno, no tiene una capacidad de producir dependencia. El problema que tenemos con la aspirona es el hecho de que tarda 2-3 semanas en controlar un cuadro, en hacer su efecto por este tipo de bloqueo que tiene. Entonces, el problema es de que no podemos utilizar al paciente con una angustia, un ataque de pánico, porque eso requiere una solución y ya no más, una solución del problema rápido, y esto no nos permitiría. Los antidepresivos y muchos antidepresivos con capacidad de sedantes pueden utilizarse y hay una tendencia a manejar eso los betabloqueadores como el propranolol, sobre todo para la fobia social, el pánico escénico, la acción de estar frente al público, como llamamos ansiedad de actuación, son muy adecuados porque bloquean periféricamente todo lo que es el temblor, la taquicardia, los síntomas periféricos de la ansiedad. Los antihistamínicos que se han utilizado desde mucho tiempo y que siguen utilizando como que pueden ayudar a manejar este tipo de procesos. Los neurolépticos que también en dosis adecuadas y en dosis pequeñas nos ayudan a manejar la ansiedad. El tratamiento cognitivo
cognitivo-conductual, las terapias de relajación, el mindfulness, todo esto nos puede ayudar también a manejar la ansiedad y de esta manera utilizar los psicofármacos, más las terapias psicológicas, que nos darían una gran respuesta para los efectos ansiolíticos y buscar una respuesta adecuada y una gran mayoría de los pacientes. En relación a los cuadros específicos, por ejemplo, los crisis de pánico que llevan a desarrollar lo que llaman trastorno de pánico, tenemos nosotros que utilizar las espinas de alta potencia para poder controlar rápidamente este cuadro de angustia prolongado o de angustia, diremos así, importante, y de esta manera utilizamos las espinas de alta potencia, que son el alprazolam, que son muy potentes. También se puede utilizar el clonazepam. En los trastornos de ansiedad generalizada, que es esta ansiedad permanente a lo largo de varios meses de intensidad moderada, es un tratamiento prolongado, los vida media larga, los vida media, que tienen tendencia a media prolongada. Por ejemplo, aquí el clonazepam podría ser muy adecuado en ese sentido. Y los síndromes ansiosos depresivos, que requieren la combinación de benzodiazepinas y antidepresivos, fundamentalmente, porque, como les dije, la depresión que no se detecta puede ser inadecuadamente tratada utilizando solo los ansiolíticos. Necesitamos combinar los dos fármacos, indudablemente, y eso es importante tener en cuenta. Ahora bien, cuando un paciente tiene problemas de insomnio y necesita un hipnótico, en ese momento tenemos que darnos cuenta de que este puede ser una situación secundaria a otro problema y hay que estudiar muy bien. Recordar que el sueño es una forma diferente de funcionar del cerebro, no es que el cerebro deja de funcionar, sino de una manera diferente, y recordar que tiene las fases de sueño no more y more. La fase no more, donde están los 4 estadios, desde el estado de somnolencia, la etapa 2 con los complejos K, la etapa 3 donde empiezan las ondas lentas, donde ya está durmiendo, y la etapa 4 con ondas más lentas, que también se llama, y de esta manera la persona ya está durmiendo en la primera fase no more, y luego la fase more, los movimientos oculares rápidos, donde la persona empieza a soñar. Nosotros tenemos que hacer una evaluación muy adecuada y primero ver cuál es la causa del insomnio. Entonces, la regla frente a los problemas de sueño es evaluar cuál es la causa del insomnio. Y de esta manera, utilizar medidas higiénicas de sueño. Por ahí, más bien, aquí está el problema, malos hábitos. El paciente puede cenar tarde, puede irse a dormir así, entonces no va a dormir o va a despertar, o su sueño va a ser muy irregular, o utilizar o tomar café, bebidas, Coca-Cola cuando va a dormir, o que la habitación tenga muchos ruidos, sea demasiado luminosa, algunas preocupaciones que tiene la mente, hábitos obsesivos, en fin, hay que utilizar esto y descartar otro tipo de alteraciones y fundamentalmente, primero, hacer las medidas clínicas de sueño, detectar esto, o ver si no es un trastorno de angustia, si no es una depresión que hay detrás. Y podemos utilizar hipnóticos, benzodiazepinas, que tienen mucho mayor efecto sobre el sueño, como el vitrozolam, el triazolam, el normetazepam, el midazolam. Claro, solo cuando el insomnio sea de conciliación. Si a una le cuesta empezar a dormir, pero una vez que duerme no despierta. Pero si el insomnio es intermedio tardío, el midazolam no va a servir. Por lo que el paciente va a empezar a dormir, va a caer efecto de midazolam y va a despertar después de que el medicamento deja de actuar por vida media ultracorta. Ya no se utiliza porque ha sido utilizado para medios y fines delictivos. Por lo tanto, no ya lo prescribimos nosotros en nitrocepam. Entonces, más que todo, se ha empezado a utilizar lo que serían los hipnóticos no benzodiazepínicos. Los hipnóticos no benzodiazepínicos en realidad se unen a un punto estrechamente relacionado al complejo receptor de benzodiazepinas, pero con mayor efecto hipnótico. Al estar vinculado también al complejo receptor de benzodiazepinas, entonces es un poco discutible que no vaya a provocar dependencia. Entonces, esto es algo que habría que ver.
Estos medicamentos entonces tienen un mayor efecto hipnótico y tienen un alto grado de seguridad también. Está asfaltado por la sopiclona, el solpidem. Es muy importante recalcar aquí una cosa, estimados alumnos, estimadas alumnas, y es el hecho de que los hipnóticos no benzodiazepinas mencionados acá tienen que tomarse con el pijama puesto. La persona tiene que meterse en cama ya con su pijama y recién tomar el medicamento, porque los hipnóticos no benzodiazepinas actúan de una manera muy breve, prácticamente 10-15 minutos la persona cierra los ojos, no se da cuenta en qué momento empieza a dormir. Por lo tanto, no pueden tomar este medicamento cuando todavía no están en cama, porque puede haber un efecto como sonambúlico y todo eso. Tengo pacientes que al utilizar esto no lo han hecho metidos en cama, han empezado a hacer algunas cosas, han sido alguna llamada, han hablado por teléfono, se han metido en cama, y no recuerdan haber hablado por teléfono, no recuerdan haber conversado con la persona, no recuerdan lo que ha habido en esta conversación. ¿Por qué? Porque este efecto puede darse como hipnótico sonambúlico y de esa manera el paciente debe tomar el medicamento ya en cama. Es el cuidado que más recomendamos y de preferencia que haya un familiar que acompañe cuando se duerme cualquier tipo de benzodiazepinas para dormir y también los hipnóticos no benzodiazepinas. La melatonina se está utilizando, pues no es tan importante y hay que recordar que la melatonina se utiliza más para el jet del horario, cuando uno cambia el uso horario por un viaje y no va a poder empezar a dormir, se le puede dar la melatonina, es una sustancia natural, una hormona que puede ayudar a dormir, vienen tabletas de 5 miligramos y a algunas personas sí les cae muy bien, les ayuda y pueden dormir con este medicamento, pero de todas maneras siempre se requiere una supervisión médica. Cuando damos un medicamento, una benzodiazepina o un hipnótico no benzodiazepínico, tiene que haber una vía directa con el paciente para conversar y máximo en 7 días tiene que ser reevaluado para ver cómo está yendo su respuesta a este tipo de manejo y este tipo de trabajo. Y finalmente señalar que hay 8 inductores del sueño que también utilizamos y son benzodiazepinas o son antidepresivos muy sedantes y que nos van ayudando mucho, y actualmente se trata de ir más por este terreno y tratando de utilizar menos benzodiazepinas en general en el aspecto actual del manejo de los problemas de insomnio. La trazodona, por ejemplo, un antidepresivo muy sedante, la metiltrina, un tricíclico, que es muy bueno para dormir, solamente que tener cuidado con los efectos anticolinérgicos que puede tener y en personas de edad. Un anciano que tenga hipertrofia prostática, al aumentar el tono vesical del esfínter vesical, el paciente va a tener dificultades para dormir, incluso puede ser un globo vesical, puede tener taquicardia, entonces hay que tener cuidado con pacientes que tengan problemas cardíacos. La nitrazepina, ya un antidepresivo tetracíclico, y ya no tiene los efectos anticolinérgicos, es bastante sedante, es muy bueno, se puede dar por tiempos prolongados. Y la hidroxicina, que es un antihistamínico, aquí recordar que los antihistamínicos pueden tener también cierto efecto anticolinérgico, y de esa manera también habrá que cuidar en poblaciones que tengan cierto tipo de alteraciones cardiovasculares, alteraciones, por ejemplo, también de hipertrofia prostática, porque se puede dar esta situación. Tienen efectos sedantes, tienen efectos hipnóticos derivados del bloqueo de receptores histamínicos muscarínicos. De esta manera también se puede utilizar este tipo de medicamento. De todas maneras, todos los medicamentos deben ser manejados por el especialista y tener su control permanente y estrecho. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de esta clase. Vamos a continuar con los psicofármacos las siguientes 2 clases. Agradecerles mucho su atención y estamos entonces viéndonos el siguiente jueves para continuar con nuestras unidades temáticas. Que todo esté bien, estimados alumnos, alumnas. Hasta luego, muy buenas tardes.